El presidente Alberto Fernández el domingo, entre las medidas que anunció de manera preventiva por el coronavirus, anunció la suspensión de clases hasta el 31 de marzo. Pero aclararon todo el tiempo desde el gobierno que no son vacaciones. No, lo hizo el ministro de Educación, ¿no? Sí. No son vacaciones, se van a instrumentar las medidas justamente para que continúen los chicos recibiendo los distintos aprendizajes que corresponden a las currículas. Claro, justamente ayer el ministro de Educación anunció y presentó el plan Sigamos Estudiando, con una serie de herramientas para que los docentes puedan seguir impartiendo las clases de una manera virtual, digital, por supuesto, distinta a lo que estamos acostumbrados, pero para que los chicos no pierdan clases. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de eso, claro, con especialistas que nos acompañan. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí en la mesa de Telediario Federal. Vamos a ir presentando a Martina Parodi, que es psicopedagoga, Francisco Pipino, quien es psicólogo, que trabaja también en establecimientos, y Agustín Hurtado, que es colega, es comunicador social y docente universitario además también, y un poquito para estar tocando todas las áreas en cada uno de los escalones del nivel educativo. Bueno, bienvenidos a los tres. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Martina, vamos a comenzar por vos. ¿Cómo ves esta situación de las aulas virtuales o de esto de seguir aprendiendo en casa en estos tiempos de coronavirus? Bueno, me parece que es en realidad una linda oportunidad. Digo, uno siempre tiene que rescatar las cosas positivas de todos los esfuerzos que vienen dados, ya sea desde la nación, provincia o desde el municipio. Pero bueno, estamos como escuela, digo, dentro de los desafíos que tiene la escuela, por ahí un poquito alejados de lo que es la realidad, de poder acceder a lo que es, ¿no es cierto?, los entornos de aprendizaje diferentes a los presenciales. ¿Vos decís que no contamos con las herramientas como que el gobierno propone para que demos las clases? En realidad las herramientas tecnológicas, básicamente un acceso a un celular, a una tablet, a una computadora, las herramientas como dispositivos por ahí están. Lo que pasa es que el acceso a un video, a un dispositivo, no garantiza la construcción del aprendizaje. El aprendizaje es una construcción absolutamente social, atravesada culturalmente. Entonces siempre aprendemos de las manos de otro, de un otro que es quien va acompañando, que es guía. Si nosotros tenemos que pensar en esta situación puntual, en estos 15 días donde los niños y niñas no van a tener, y jóvenes, acceso a la institución, me parece que es una linda oportunidad, pero como camino a recorrer en la escuela, en Argentina en general, nos falta mucho. Tenemos que pensar en la diversidad, si tuviésemos que hacer como un mapa, ¿no es cierto?, de lo que son las realidades y los contextos en Argentina. Es muy diferente la educación de gestión pública que la gestión privada, es muy diferente estar en una capital que estar dentro por ahí en otra zona o en la región. A ver, el aprendizaje siempre está contextualizado, entonces digo, en ese sentido nos falta un largo camino por recorrer. De todos modos, bueno, me parece que es interesante quienes pueden estar en su casa con sus niños acompañando, porque eso también tiene que ver con el nivel de autonomía que tienen, ¿no es cierto?, los estudiantes y a quienes quedaron a cargo, porque algunos quedaron a cargo de sus abuelos con lo que todo eso implica, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, tercerizar esto y esta actividad que tiene que ver con la educación escolar a un abuelo quizás no es la mejor opción. Y sabemos que quizás los adolescentes tengan mayor autonomía para poder acceder a las aulas virtuales. Yo tengo ciertas dudas de cuál es la realidad de nuestras escuelas, y ya pensando en Río Cuarto, ¿no?, el acceso, bueno, que él sabrá mucho mejor que, ¿no es cierto?, a los entornos, al e-learning o a todos los entornos de aprendizaje que no son los presenciales. Claro. Y como psicólogo, Francisco, ¿los chicos están dispuestos para recibir esa información? Digamos, porque parece todo muy de golpe, muy de repente, digamos, ¿no? Y tiene que haber una predisposición para... Sí, no tienen opción de elegir, te digo tampoco. No, no hay opción de elegir, es decir, claro, de ir o no ir, pero puede haber como una desatención, que no estén tan involucrados. A mí me parece que en relación al contexto que estamos viviendo pasan dos cosas. Primero, la pregunta si el chico está dispuesto a recibir la educación de la forma en que la va a recibir ahora. Y segundo, si el adulto responsable está en condiciones de impartir esa educación de la forma en que le tiene que acompañar, ¿no?
más allá de la disposición, creo que es una cuestión de entender y de educación, empezando desde el punto cero, en el cual decir y contextualizar por qué estamos donde estamos, por qué estamos en cuarentena o en una situación, en contexto donde no podemos salir, donde tenemos que tratar de cuidarnos en familia, de salir lo menos posible para hacer cualquier otro tipo de trámite y entender que por eso no estamos yendo a las instituciones educativas, al colegio, porque además, que no se malentienda, digamos, tenemos 15 días de vacaciones, ni los adultos ni los chicos. En realidad lo que pasa en el joven, creo que si nosotros les damos las herramientas, los chicos pueden manejar el acceso a la tecnología de una forma. El tema es que uno pueda enseñar o guiar en ese procedimiento de ese acceso a la tecnología para que pueda continuar con ese proceso educativo y además empezar a evaluar, ¿no? qué tanto tiempo disponemos nosotros para primero entender el contenido que se le intenta dar al joven, al niño, a quien sea, y en lo posterior el tiempo para poder acompañar en ese proceso. Porque muchos seguimos trabajando como padres. Seguimos trabajando, los que somos agentes sanitarios tenemos que seguir estando con nuestros pacientes, con el colegio, con las responsabilidades que tenemos en los diferentes medios y nos encontramos con que el tiempo sigue siendo el mismo tiempo acotado que teníamos antes. Entonces el desafío, me parece, contextual es, a ver, como sociedad, como familia, como responsables de crianza, es cómo acompañamos o cómo nos acompañamos en este proceso, en este tiempo de coronavirus. Y que es una primera medida, ¿no? Porque parece todo absolutamente nuevo. Para todos, para nosotros, padres, docentes y chicos que van a recibir esa información. Sí, bueno, en el caso de la universidad creo que hay dos puntos. Uno es que hay primero, por un lado, una mayor flexibilidad, si se quiere, a la hora de trabajar con alumnos. No es, digamos, las características de cursado de la universidad son distintas al primario y al secundario. Y además, en el caso de la universidad, ya se han enfrentado, hace 2 años, por ejemplo, enfrentamos una toma que duró mucho tiempo, en la cual, digamos... Sí, se utilizaron otras herramientas. Sí, o en todo caso estamos acostumbrados a que haya que recortar el calendario por distintas cuestiones. Después, sí, por otro lado, como contraparte, está nosotros como docentes acostumbrarnos a utilizar las herramientas. Las herramientas en algunos casos hace tiempo que están aulas virtuales y demás. El tema es que como docentes a veces uno no está acostumbrado a usarlas o no se adaptó a usarlas o culturalmente no está aceptado usarlas, digamos. Uno está muy acostumbrado al laburo en el aula, más en una universidad como la nuestra, en la cual, por ejemplo, en el caso de la carrera de comunicación tenemos un contacto muy fluido con los alumnos, muchas horas de consulta, digamos. Somos una universidad chica, por ende estamos muy acostumbrados a trabajar en contacto con los alumnos, entonces llevará un tiempo acostumbrarse a tener que trabajar de otra manera. Ese quizás es el desafío para nosotros en la universidad. Y se va a tener que flexibilizar las exigencias, digamos, en cuanto a rendimientos, aprendizajes. Digamos, son 14 días por ahora. Sí, por ahora son 14 días. Están evaluativas. Claro. A ver, yo creo que por ahora pensar en algún tipo de recorte que tenga que ver con el curricular o la flexibilidad, sería un poquito como jugado, ¿no es cierto?, anticiparse a eso. Si son estos 15 días, iremos buscando las maneras y los tiempos para adaptarnos y de recuperar ese tiempo en el aula. Hablo del nivel primario, no sé, el secundario, y en la universidad también. Yo también estoy en la universidad y hay que ver también cómo se hace para recuperar ese tiempo con los estudiantes, sobre todo en los primeros años. Yo creo que hay que ir priorizando. Digo, las urgencias en las escuelas han sido otras hasta ahora, por eso es que nos toma tan de repente esto y que no sabemos qué hacer, porque mientras algunos están pensando en qué hacemos con los chicos 15 días en casa, otros papás están preocupados por si van a poder ir a comer, si va a estar el comedor, si va a estar el merendero. Claro. Entonces, bueno, para mí hay que ser cautelosa, hay que ir despacito, hay que ir pensando y ver qué es lo que sucede. Ojalá que sean estos 15 días y que todo el mundo pueda volver a su lugar de trabajo, que los chicos puedan volver a las escuelas, los docentes, y que sea esta una oportunidad quizás para repensar la importancia y el valor que tienen los espacios virtuales como una herramienta necesaria y más que interesante, ¿no es cierto?, para el aprendizaje. Sí. Y como decía Francisco, la importancia también, bueno, depende de la edad, ¿no?, pero de que los chicos entiendan por qué está pasando esto.
porque por ahí los más chiquitos no están tan involucrados todavía en lo que es la enfermedad, que tampoco es tan fácil explicárselas, ¿no? ¿Cómo abordás un tema así para que los chicos entiendan qué está pasando en el país y en el mundo, que por qué estamos todos paralizados, con algunos miedos, con dudas, con muchas preguntas? Creo que fundamentalmente empezar a normalizar el diálogo en general sobre la situación, de a poco ir dándole información de poco a todos en realidad, porque creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en este momento, y la familia que tome esa información que está dando vuelta y la pueda bajar de manera lúdica para los más chicos, para los que están en primario o en secundario, que puedan participar del tema en una discusión, a ver qué tanto saben. Por ejemplo, si hago un recorrido, empezar por un resfrío para poder llegar a explicar el proceso que tiene el coronavirus en mayor magnitud. Y para los más grandes, entender que la información tiene que ser la información justa, que los temas se tienen que hablar en un momento determinado. No hace falta que nosotros como adultos responsables estemos todo el tiempo charlando y hablando y midiendo estadísticamente cuánta gente está enferma, cuánta gente ha fallecido a raíz del coronavirus. Entonces me parece que es importante dedicarle un tiempo a cada cosa, como tenemos que empezar a encontrarnos en un tiempo para la plataforma educativa, para el contenido, para el diálogo. Pero esto es una cuestión que va más allá de lo que nos está pasando ahora. Es una cuestión de encontrarnos nuevamente en el diálogo. ¿Por qué nos cuesta tanto o tenemos tanto temor a estar 15 días con los nuestros, con nuestra familia? Entonces creo que el miedo va... Hay mucho miedo por eso, ¿viste? Pasan dos cosas. A ver, primero que la sensación de miedo tiene que existir, porque es algo que es natural en la persona. Necesitamos tener el miedo para generar algunos otros recursos y para evaluarnos en ese contexto de miedo. Digo, no es que tenemos que tener miedo, no podemos sentir miedo, es como decimos... Digamos, no ese miedo que paraliza. Claro, pero aparte es como tratar de no tener la emoción. Es parte de las emociones y de ir gestionando nuestras emociones. Entonces, primer punto, eso tiene que estar en la mesa puesto. Y en segunda instancia, ir manejando de no generar el pánico o esta cuestión que se habla por ahí en términos técnicos de una psicosis. Y en esa psicosis hablamos de una alienación, una no mirada de la realidad. En realidad es no tener una justa mirada de lo que está sucediendo. Y llevándolo a torno de la casa es en los momentos que vamos compartiendo. Entonces, una vez que se corta el televisor, se corta la red, se corta el celular, en el momento que podamos compartir en la mesa o en el momento que nosotros decidamos, es encontrarnos y mirarnos a la cara. Creo que lo que nos está pasando como sociedad es empezar a cuestionarnos eso y empezamos a tener miedo de encontrarnos con un otro que tengo al frente, ¿sí? Que a lo mejor pasa a ser como un desconocido, ¿no? Y empezamos, creo que el cuestionamiento es familiar, es a esa red social que uno mismo compone y digo, bueno, a ver, ¿a partir de dónde genero el vínculo? ¿Puedo llamar a la abuela, al tío, a la tía que está en su casa, pero por cuestiones de seguridad es preferible que no salga? ¿Puedo hacer una videollamada? Hoy tenemos esa posibilidad. ¿Y estamos preparados en la estructura, digamos, de educación como para poder recibir este tipo de mensajes? ¿O no lo sabemos? No lo sabemos. Lo vamos a saber dentro de un tiempo. A mí me parece un proyecto... Sí, pero yo no sé por qué, soy bastante escéptico a la postura de los chicos. No sé, a lo mejor, ojalá esté errado, ¿no? Hay una necesidad del docente que sigue estando. O sea, uno puede tener las plataformas, la infraestructura... lo áulico para mí es... Y sí, es un poco lo que decía, hay una cuestión de la necesidad del contacto para aprender, del estar con el otro, es un proceso social, ¿sí? El aprendizaje. Por un lado está la cuestión de la infraestructura. Primero, ¿cuánto de la infraestructura hay? ¿Sí? Porque si bien es cierto que hoy es bastante sencillo el acceso a internet y a un celular, pero igual, lo que a nosotros nos parece sencillo, hay mucha gente que no lo tiene. Hay gente que queda absolutamente marginada y dice, un celular, internet, ¿cómo no va a tener? No está. Y eso uno lo ve y lo palpa cuando va a territorio. ¿Sí? Aquí en Río Cuarto hay barrios donde ni siquiera hay agua potable. ¿Sí? Y después está esta cuestión del docente. O sea, digamos, ¿cuál es el rol que cumple? Digamos, porque si fuera tan sencillo y fuera todo tan fácil desde lo tecnológico, ¿cuál es el rol del docente? Bueno, ahí es donde también es complicado y ahí es donde también es un desafío para nosotros los docentes empezar a utilizar esas herramientas y a darle un sentido a nuestro rol teniendo en cuenta esas herramientas. O sea, es decir,
con estas nuevas herramientas, ¿cuál es mi rol como docente? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Salvando siempre las distancias de que tengamos la infraestructura, ¿sí? Porque hay lugares donde está la infraestructura y sin embargo, si nosotros no nos adaptamos a trabajar, no nos sirve la infraestructura. A ver, vamos a poner un ejemplo claro. Yo puedo tener un PowerPoint, pero si no sé usar el PowerPoint, y es preferible que siga usando el pizarrón, ¿sí? A eso también hay que entenderlo. Uno va a la universidad y ve docentes que dicen, bueno, usemos el PowerPoint. Y como herramienta es muy bueno el PowerPoint si vos la sabés usar. Si no lo sabés usar, no, seguro, no te va a sumar nada. No funciona, digamos. Entonces es un desafío en ese sentido. Sí. Para mí queda en buenas intenciones decir no están de vacaciones. Yo creo que, bueno, y ese mensaje yo creo que más allá de que nos tiene deja que ir a todos los chicos... conformes. Bueno, no, está bien, hay intenciones de seguir educando, yo les creo esas buenas intenciones. Ahora llevarlo a la práctica yo lo veo que es Ahora más tiene que complicado. ver, digo, que también charlábamos, ¿no? Un cambio cultural muy profundo este. Los cambios culturales llevan mucho tiempo, cuestan mucho, son un proceso. Y también tenemos que saber que hay gente que ha estudiado durante mucho tiempo y que sigue investigando cómo favorecer y cómo construir entornos de aprendizaje alternativos, que realmente llevarlos de un día para el otro a los hogares es muy difícil. Sí, porque la educación a distancia está hace cuánto. Hasta hace un tiempo, pero a ver, ¿cuántos nos animamos de alguna manera a acceder a eso? Claro. Y los docentes, por más que en las escuelas por ahí tienen la computadora, tienen los recursos, la cultura de trabajar de manera online no está instalada. Sí, y yo por eso hacía hincapié en una de las primeras preguntas, porque la educación a distancia, que es lo que yo más asemejo, son con personas dispuestas a. Es decir, son personas adultas, con trabajo. Que deciden hacerlo. Claro, me voy a meter, entonces, bueno, están habitualmente o generalmente pagando, porque habitualmente son pagas. Entonces hay una predisposición a hacerlo. Por eso decía, en un chico escolarizado de primer grado, segundo grado, tercer grado, a los del secundario, digamos, qué difícil, yo me imagino que estén dispuestos, ¿no? Y que estén receptivos a esta. Sí, algunas escuelas han impartido, tienen las posibilidades y el acceso a este uso de tecnologías, algunas actividades, sobre todo para el primario y el secundario, que va a ser de carácter obligatorio y que van a ser evaluadas cuando regresen, ¿no es cierto?, a las instituciones. No sé si es el mejor camino, pero convengamos que, por lo menos en nuestro Río Cuarto, son muy poquitas las escuelas que tienen estas posibilidades. Yo pregunté un poquito, fui averiguando, hablando con distintas mamás que tienen niños y niñas en diferentes instituciones, y son muy pocos los que están trabajando o a través del Google Classroom muy poquito, a veces algún WhatsApp, algún mensajito. Sí, algún práctico por WhatsApp, alguna cosa más pero simple. todavía es algo... mucho el driver, ¿no? El disco, también, el documento compartido. Y en el medio nos estamos olvidando también de, por ejemplo, sectores más marginales como las escuelas de adultos mayores, o sea, las escuelas para adultos, ¿sí? Los EDMAS. Ahí estamos hablando de gente que no va a poder dejar de trabajar, que necesita seguir trabajando y que su experiencia en general con el aprendizaje es en el aula. ¿Cómo haces que esa gente que sigue trabajando, que ya está bastante marginada en cuanto a discusiones sobre educación, cómo le integrás a esa gente? Porque, digamos, un poco en el debate se habla mucho de los chicos, pero ¿qué pasa con los EDMAS, por ejemplo? Digamos, ¿qué capacidades tienen los EDMAS para generar todos estos contenidos y para que efectivamente lleguen a gente que no tiene el tiempo suficiente por ahí para sentarse y ponerse? Porque uno puede decir, bueno, con el chico lo sentás y trabajás con el chico, pero ¿cómo hace la gente que tiene que estar trabajando para llegar a eso? Sí, pero como vos decías, es la intención. Tampoco hubiese estado bueno que el gobierno tirara estos 15 días y digo, bueno, ya veremos después. Después cuando retomamos a partir en abril y vemos qué pasa. Las buenas intenciones. Hoy por hoy no se toma conciencia, por eso lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo gente que se va de vacaciones y demás. Imagínate, los chicos si le dicen, bueno, tienen 15 días de licencias absolutas. Hay que estar preparado, hay que mentalizarse para que no sean 14 días, a lo mejor sean más. Nosotros tenemos que pensar, no tenemos que caer en el error que solemos caer generalmente, que es pensar las cosas a corto plazo. Bien. Tenemos que pensarlo a largo plazo, no por ser una mirada, no por tener una mirada negativa de la situación, sino para poder tener esa capacidad de gestión a largo plazo, planificación y organización, que es lo que tenemos que ir previendo. ¿Cuánto le va a llevar a los colegios, a las instituciones educativas y a las empresas y demás planificar lo que se le puede dar al alumno en realidad? Porque hay contenidos que están subidos, pero son contenidos generales. Ahora, para cumplir con la currícula que se está bajando, con la que tenemos particularmente en la provincia de Córdoba,
cómo acompañamos ese proceso, tenemos que planificar a largo plazo. Tenemos que pensar que si el brote o el pico del brote lo vamos a tener en abril, ¿qué pasa si después de los 14 días es como que todo el mundo está pensando, bueno, el 1 de abril tenemos una vuelta a la actividad? Sí, o sea, terminó todo, ¿no? Ya pasó esto, ya terminó, ¿no? Porque uno va tachando los días, digo. No, que no sabemos, día a día. Haciendo una figura, ¿no? Día 1, día 2, día 3, bueno, llega el día y después dice, bueno, ya está, no, volvemos a empezar. Sí, entonces, encima, digo, hay que estar preparado para eso. Lo que los especialistas dicen es que en realidad lo que va a pasar, una de las cosas que podría pasar a partir del 1 de abril es que los controles se vuelvan más intensos, claro, o sea, es que muy, sí, es difícil, es complicado y sobre todo mentalizar a los adultos de que no ir a trabajar no es, bueno, entonces tengo la mañana para ir a tomarme un café, sino que es quédate en tu casa. Claro. Es difícil también trabajar con eso. Uno ve en el centro y todavía el movimiento sigue habiendo mucho movimiento, o sea, la gente todavía no llegó a comprender menos pero mucho para lo que debería haber, digamos. ¿Y los chicos? Disculpa. Dale, que hay un montón de mensajes simplemente si los chicos son receptivos y toman conciencia más rápido que nosotros. En realidad tiene que ver cómo uno, como padre, como familia, a ver cuál es la actitud que, ¿no es cierto?, que va a tomar ante esto y cómo lo transmite. Si uno se va a tomar el café, como dice Agustín. Yo hablaba, y hablaba recién con unas personas que me decían, en mi barrio están todos los chicos jugando en la calle, en las placitas. Bueno, quizás el mensaje en realidad no es muy claro en ese sentido. Entonces, bueno, justamente esto, que no estamos de vacaciones, que podemos hacer un montón de cosas para poder seguir aprendiendo, para no desligarnos absolutamente de lo que tiene que ver con el proceso escolar y de aprendizaje. Después retomar, no es sencillo cuando uno corta absolutamente. Pensemos que se hicieron los procesos de adaptación en las salas de 3, de 4 y 5 años. Hace muy poquito están terminando, algunos ni siquiera terminaron. Bueno, va a haber que volver a todo eso. Sí. Los niños son muy receptivos y tienen un poder de adaptación realmente que nos puede sorprender, pero en realidad somos los adultos los que tenemos que posicionarnos y tenemos que también estar disponibles para, si no, solito, por eso digo, prender una pantalla no garantiza nada. Que manejen el teléfono no garantiza que vayan a aprender. Ahí tiene que estar... Y un poquito más allá, ni haciendo la tarea por internet garantiza que aprenden. No, pero por supuesto. Vamos a ver, necesitamos el adulto. ¿Qué dice la gente también, que están muy activos? Lorena dice, no todas las personas tenemos internet en casa para acceder a un aula virtual, ni todos los padres están capacitados para acompañar y ayudar a los niños en el aprendizaje, lo que decía Francisco. Creo que los chicos van a completar los cuadernos y carpetas, pero no van a entender nada. Opina Lorena. Laura también nos escribe y dice, somos papás de 2 pequeños, de 4 y 5 años, que asisten a salas de jardín. En casa no tenemos ni internet ni TV por cable, por elección, no por falta de recursos. Y en las salas, las señas tomaron en cuenta esto y nos pasan la tarea por audios de WhatsApp. Este es el momento de comenzar este aprendizaje, tanto de maestras, profesores, padres y alumnos, opina Eli. Y Luis de San Genaro también dice, hola amigos del canal de Río Cuarto, mi opinión de la suspensión de las clases. Por acá ayer las plazas colmadas de chicos, madres con el equipo de mates, los bares abiertos, gente que ha llegado de Italia y se fueron a Carlos Paz y volvieron, otros de Brasil y hacen vida normal, otros volvieron de Estados Unidos y están como panchos en su casa. Esto va como si nada, nadie hace nada para prevenir, nadie cuida a nadie. Después nos quejamos si nos pasa algo. Por lo tanto, nosotros sí tomamos nuestras precauciones, nos dice Luis desde San Genaro, que nos está escribiendo, preocupado, claro. Bueno, es que también es una realidad, ¿no? Más allá de lo que es la situación áulica, la suspensión de clases, es una realidad como, bueno, lo hemos visto, no tomamos conciencia de lo que nos puede llegar a venir o de lo que estamos viviendo directamente. Sí, eso nos cuesta todavía ir entendiendo a poco, pero como vos decías, es un proceso, ¿no? Para todos. Sí, seguro. A todos nos sorprendió. Sí, a todos nos llevó como puesto esto. Sí. Bueno, pero por eso digo, rescatar esta crisis o este momento como una oportunidad también. No, hoy hablábamos con un argentino que está en España y nos decía que a ellos les pasó lo mismo que a nosotros, que al principio costó ir entendiendo toda la situación, hasta que uno, vos como psicólogo lo vas a explicar mejor. Yo creo que uno en un momento vamos a caer de la realidad y la importancia y la gravedad de esto. Lo que pasa es que en España y en Italia lo hicieron ya con un nivel, con un foco muy grande, ¿no? Sí, hemos llegado, a ver, las medidas se fueron tomando en el tiempo justo para poder empezar a programar, como veníamos diciendo, y a generar esta proyección a largo plazo.
Pero me parece que sí, todos tenemos que entender que, insisto con esto de que el miedo es una emoción que la tenemos nosotros y que no tenemos que tener miedo a sentir miedo, que tiene que ser algo normal para poder generar estas señales de alerta o de alarma internas, para generar esos recursos, para entender cuál es la situación, para poder programar las actividades, nuestros días, los recursos que tenemos preventivos en la casa. Creo que los niños son los mejores transmisores y receptores de ese mensaje de prevención a nivel general, porque son los que inmediatamente están recordando del alcohol, del lavado de manos, de cómo estornudar, cómo taparse, del saludo, del buenas noches y me acuesto. ¿Se puede aprender en crisis? Sí, se puede aprender y hay grandes referentes de aprender en crisis. Muchos lo comparan, discúlpame, con una situación de guerra, digamos. Nada que ver, digo, pero en los pueblos, digamos, las experiencias que van teniendo, es decir, como algo similar o parecido. Digamos. Sí, me voy puntualmente en una cuestión del área de de psicología. Víctor Frankl es un sobreviviente a 5 campos de concentración y a partir de ahí hizo una corriente que se llama la logoterapia. A partir de ahí habla del valor de la vida y la existencia. Creo que si se puede aprender de la crisis, por supuesto, se aprende de la crisis y me parece que los argentinos tenemos ese gen particular que siempre nos vamos reinventando. Sí. El tema es que ahora me parece que es un gran desafío para que nos reinventemos en cuanto a sociedad o cuestión social, para tener en cuenta todos los aspectos que hemos estado hablando acá. El que no tiene el acceso, el niño, el chico que está en el primario, en el público, en el privado. Es una cuestión de la sociedad en general, para no poner y ser amplios en la construcción de esto. Agus, te saco un poquitito estrictamente lo educacional para meternos en como sociedad, cómo estamos tomando, digamos, a nivel político, desde con lo comunicacional. Es complicado lo comunicacional. Yo creo que una de las pandemias... la infodemia. Sí. Digo, la que habla Exactamente. Las redes sociales han sido un elemento muy complicado, muy complejo para mirar. Muy distorsivo, ¿no? Sí, totalmente. Un uso totalmente irresponsable. Porque, bueno, los medios tradicionales sabemos que tienen sus cosas, pero el problema es que a lo que los medios tradicionales hacen habitualmente se suman las redes sociales hoy y son incontrolables. No hay una regulación, no hay un uso responsable. Y cuando digo uso responsable no solo hablo de el que lo usa mal, sino también el que lo usa sin saber. Claro. O sea, hay mucho de eso. La red social hoy es muy compleja y hay muchísimos estudios de comunicación que se hacen y se terminan de hacer e inmediatamente quedan obsoletos porque aparecen cosas nuevas. Va sobrepasando el tiempo. Pero además es muy difícil. tienen mucha influencia. Sí. Hoy en día las redes sociales lo que más influencia tiene... Chicos, ¿no? Bueno, los chicos, a mí me tocó hacer el cursillo este año trabajar en el cursillo con los chicos de comunicación y una de las cosas que se repetía y mucho era... bueno, obviamente que la exposición hoy a noticias es a través de las redes sociales, casi es muy difícil que, bueno, diario en papel ni hablar, es muy poco, después lo demás pasa todo por la televisión a lo sumo, pero una de las cuestiones que repetían era que ellos preferían ver las noticias en las redes sociales porque las noticias en las redes sociales habitualmente son buenas o o son mejores. El noticiero, el diario, te cuenta lo malo. Malas noticias. Entonces, digamos, con ese nivel de pensamiento es muy difícil que en las redes que no tomen lo de las redes sociales como algo como un impacto muy fuerte. Sí. O sea, si vos considerás que la red social te informa bien o mejor que el medio tradicional, estás diciendo que la confianza está puesta en las redes sociales, cuando en realidad la red social ha demostrado ser uno de los lugares donde más fake news hay. Sí. De hecho, se han hecho muchas campañas a través de las redes sociales falsas que han tenido que han dado sus fotos. Sobre todo en los adolescentes se dan mucho. Bueno, vos lo decís en la universidad, es cierto. Se fijan, primero que son los que más usan las redes sociales, están todo el día con las redes sociales y no entran a un diario o no ven un noticiero en general. Claro. Tiene que ver también con estas nuevas subjetividades de nuestras adolescencias, nuestras juventudes, lo que significa y lo que implica y el rol que cumple la red social en la vida y en el desarrollo del adolescente y del joven, también de niños y niñas. Pero la verdad es que la exposición que hay, y la exposición no es de algo negativo, casi siempre es algo positivo. Digo, no me parece azaroso que los jóvenes en la universidad interpreten de esta manera el rol, ¿no es cierto?, de los medios de información, ¿no? Sí. Tiene que ver con todo un posicionamiento. Hoy por hoy lo que más se utiliza, digamos, dentro de los jóvenes es el Instagram, digamos, superando así la utilización de otras redes. Y lo marcaban hace poco.
poco, y en relación a lo que decía Agustín, en Instagram son todos felices. Claro. Tal cual. Es decir, Todos porque vos tenés en felices. Facebook tenés alguna pálida, verdad. en Twitter tenés mucha información, pero en Instagram es la red de la Bueno, felicidad. Sí, digamos. están todos en cuarentena, pero están todos felices, Todos felices. disfrutando En Instagram de... se te muestra alegría. Es que va cumpliendo las características del adolescente también, la necesidad de lo que va pidiendo el adolescente y el adulto pegado, porque ya no hay distinción ahí, porque están todos mezclados y el niño también, pero cumple con la inmediatez, con lo rápido, con lo que supuestamente es seguro y con esa información que termina siendo de alguna forma feliz. Fíjense cómo fue acotándose, en realidad Twitter empezó de una forma, Sí. a Sí, se van acotar los acomodando. caracteres y después Instagram cumple con esta cuestión de una foto y 2 palabras Y nada más, abajo y no eso hace es falta explicar más. suficiente. Ese es el impacto visual y con eso yo me conformo y con eso ya está. Soy feliz, entre comillas, ¿no? Claro. ¿Y ya se empezó a implementar las aulas, los materiales, o lleva un proceso poquito. de acomodar, digo, a las instituciones y a los docentes? Yo tengo, por un lado, la experiencia, también soy docente como Agustín en la universidad. Yo estoy en los primeros años, entonces en los primeros años los ingresantes tienen la dificultad de, como las inscripciones en las asignaturas son entre hoy y mañana, Claro. todavía no tienen acceso a las plataformas de información Claro. virtuales de la universidad. Entonces, seguramente que los ingresantes van a tener más dificultades para poder acceder al material que los docentes Sí, estamos puedan dar. generando. Quizás, Agustín, si me contás, vos estás en otros años. Yo estoy en cuarto año, a ver, uno de segundo a quinto año, en el caso de comunicación, uno ya tiene los contactos de los alumnos, uno ya sabe más o menos, en el caso de las carreras más chicas, cuál es la cohorte. Yo en cuarto año tengo entre 25 y 30 alumnos, uno ya sabe más o menos cuál es la cohorte que le va a tocar ese año, entonces más o menos tiene mails, tiene contacto, o sea... para organizar consultas a través de videoconferencias. El gran problema es ese, justamente el primer año, o sea, los ingresantes que todavía no se han podido inscribir, todavía no conocen a los docentes. O sea, No, porque, a ver, de claro, segundo a quinto año en la universidad, a muchos de nosotros los chicos ya nos conocen. Sí, sí. O sea, por más que a mí no me hayan tenido, ya saben quién soy, o me tuvieron en el cursillo. Hay otro Sí, diálogo. sí. Y en el Sí, secundario esta también, ¿no? relación. Se van Y bueno, armando con Francisco los está- padres y está en demás. el secundario. Sí, se está trabajando con el equipo de docentes para bajar el contenido, dar lo que son las actividades y facilitar por los diferentes medios. Es empezar también. El docente está acostumbrado a capacitarse por aula virtual, ahora tiene que hacer la transición, ¿no? Transportar el contenido o lo que él aprendió, ese docente aprendió por medio de aula virtual al alumno, Claro, sí. pero está trabajando en eso. Bueno. Muchísimas gracias, No, gracias a los a tres ustedes. por compartir este último café, hablar sobre educación en estos momentos del coronavirus, de estas aulas virtuales, educación a distancia y demás. Esta nueva educación que los argentinos tuvimos que aprender así de Sí. repente mucho. Sí, sí, exactamente, es un proceso, no me quedo con uno de los mensajes, estamos todos aprendiendo desde los padres, alumnos, hasta los docentes y los directivos de cómo se desarrolla esto. Es así. Así que Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a Martina, ustedes gracias por estar. Francisco, gracias Agustín. Nosotros vamos de a poquito llegando al final del día de hoy. Gracias.